Este programa llega a ustedes gracias a Esta noche tenemos el privilegio de recibir a la doctora Elizabel de León Olmeda, quien es médico general, profesora de la asignatura de histología, además de educadora y decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Con ella vamos a tener un conversatorio bastante amplio, conociendo los aspectos principales de la educación médica, de la acreditación y un par de anécdotas muy interesantes de la doctora de León, conociendo a dos papas de la Iglesia Católica. Volvemos en breve. Estamos de regreso, como prometimos, con la doctora Elizabel de León Olmeda. Sí. Sí, yo tengo el privilegio de tener a la doctora de León aquí con nosotros. Y con ella vamos a hacer un tremendo programa, porque vamos a ver a la mujer, madre, esposa, a la gerente, a la educadora, a la colega y a la amiga. Y en este canal de la familia, en este programa de Vida y Salud en Comunidad, pues con el interés de educar a la población y siempre recordando a nuestra amiga Angie Esteves, que está en labores de entrenamiento fuera del país, pues le damos la bienvenida a la doctora. La primera parte, como le expliqué, es conocer el ser humano antes de entrar en detalle. Entonces tiene que explicarnos dónde usted nació, cuántos hermanos son, y por ahí arrancamos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad, que es un privilegio para mí también estar aquí con usted. Y me parece que iniciar la entrevista con mi historia como ser humano va a ser muy interesante. Sí. Le cuento que yo soy la hija del medio de mi mamá y de mi papá. Mi mamá tuvo 4 hijos, pero mi mamá también fue madrastra. Así que yo tengo como 10 hermanos, Okay. entre los hermanos biológicos y los hermanos que me dio mi padrastro. Así que eso hizo de mi vida una vida muy alegre. Qué bueno. La vida entre mis hermanos me hizo muy feliz. Esa es la parte gruesa, ¿no? Pero me ¿Usted nació en criaron. Santo Domingo? Sí, yo nací en la ciudad de Santo Domingo, me crié en Villamella, me crió mi abuela y mi abuelo, y con mi mamá presente, claro, pero mi mamá se casa nuevamente y es ahí cuando mi familia se extiende. Okay. Así es que eso hizo de mi niñez y mi juventud una vida muy alegre y muy feliz. Luego fui a la universidad, entré a la UAS a hacer medicina y justo terminando la carrera de medicina me llega una oferta para irme a Puerto Rico a trabajar. Pero no, tú me estás yendo muy lejos. Nosotros tenemos que, antes de que nos vayamos a Puerto Rico a continuar, tenemos que saber por qué tú estudiaste medicina Sí, ok. y otros aspectos importantes de si te gusta cocinar. Claro, O sea, claro. es conociendo al ser Está humano bien. en poco tiempo, ¿De ¿no? dónde comienzo? A ver. Bueno, nada, ¿por qué tú quisiste estudiar medicina? ¿Si hay alguna influencia directa? Bueno, de inicio, cuando yo no recuerdo cuándo me llegó a la mente la idea de estudiar medicina, porque yo creo que siempre, ¿eh? Siempre. Yo dije, una de las pocas personas, por decir así, predeterminada para ser médico soy yo, porque nunca se me ocurrió ni pensé en ninguna otra carrera. Pero
llega mi padrastro a la vida mía, que era médico, y ahí quizás eso se fomentó aún más. Así que la vocación de ser médico fue algo que vino conmigo muy temprano, que alimentaba a mi abuelo. Mi abuelo me alimentaba la idea diciendo que él me iba a mandar a estudiar a Alemania o a España, cosa que no pudo lograr, pues se enfermó cuando yo era niña, pero eso no me quitó el deseo. Tenía aquí yo múltiples oportunidades, pero entré a la UAS a estudiar medicina, quizás sí alimentada por el ejemplo y la oportunidad que yo tuve de hacer observaciones con mi padrastro, que era cirujano. Ok. Y entonces eso fue, de hecho, cuando entré a estudiar medicina, desde el primer semestre que aún yo no conocía nada de anatomía, trabajaba con él. Así que eso hizo de mi carrera, o sea, una carrera rica. Eso enriqueció mi carrera y mi vocación. Pero no recuerdo de niña cuándo me llegó la idea de ser médico, siempre. Ok. Vamos a hablar ahora de la doctora de León que, eh, que tiene una serie de atributos. Por ejemplo, le gusta cocinar. Sí, sí, disfruto, yo ¿Qué disfruto. tipo de plato le gusta? ¿Qué tipo de cocina? ¿Qué no le gusta? Sí. En sentido general, las cosas que me gustan hacer son las de la casa. Yo digo que soy casera. Todo lo que tiene que ver con la casa me gusta, pero específicamente el área de la cocina es algo que también traigo de familia. La familia de León, las tías de León son famosas por buenas cocineras. Entonces, el área de la cocina es un área que me gusta mucho ¿Y y la en la familia de cual, León es de Santo Domingo o es del interior? bueno, hay una mezcla entre Santo Domingo y Monte Plata. Ok. Bien, es una herencia, yo digo la herencia cocinera, pero es el área de la cocina la parte que más disfruto de la casa. Y hacer postres, creo yo que esa es mi fortaleza. Otra cosa que disfruto mucho es la decoración de la mesa. Eso lo disfruto bastante. A ver, ¿qué cosas no me gusta hacer de la cocina? Habichuelas, no me quedan muy bien. No me quedaba muy bien el café, pero me entrené recientemente, hice un curso de barismo, que me quedan un par de lecciones, pero me dio herramientas. Y aquí quiero aprovechar para mandar el mensaje. Las dificultades y las cosas que a uno no le quedan bien se pueden aprender. Así Correcto. que mejoré lo que tiene que ver con el café. Y otra cosa que no me gusta hacer en los postres, que también disfruto, son las galletas. No me gustan las galletas. La Ok. encuentro que son muy manipuladas y no me gustan las galletas. Y en términos de manualidades, ¿le gustan las De manualidades? manualidades de niña tuve la oportunidad, gracias a mi abuela y a mi abuelo también, de hacer costura. Soy modista. Me gustan las manualidades, Excelente. sí. Que me gusta coser, puedo hacer arreglos florales, también aprendí. ¿Qué más puedo yo hacer? Porcelanicrón también aprendí. Tengo un gran catálogo Qué de bueno. cosas que aprendí que también han enriquecido mi carrera, pues eso le da herramientas a uno para poder conversar con la gente cuando está en problemas. En términos de hobbies, deportes que practiques o hayas practicado. Sí, de niña jugué voleibol hasta la universidad. Así que ya después de ahí, siempre hay una excusa del tiempo, ¿no? Pero pienso que todavía debo hacerlo. Muy Lo bien. hacía muy bien. En términos de distracción, ¿cómo la doctora de León rompe con el estrés? Rompo con el estrés de dos formas. Cocinando, llegar y hacer un postre cuando el momento está difícil me pone nueva. Y otra cosa que disfruto mucho es de ir al teatro. Me gusta el teatro. Dentro Eh, del teatro, sí, algún renglón en dentro del teatro me específico? gusta mucho ir a conciertos de ópera y me gusta mucho el ballet. No lo hago, ¿eh? No canto, ni nunca fui una niña que fui a clase de ballet, pero lo disfruto. Y en términos de música, lectura, ¿qué le gusta escuchar? Sí, últimamente la música la he abandonado, pero antes yo decía a mis amigos que yo tenía una discoteca en la cabeza, pues me sabía 1 millón de canciones, pero sí disfruto de la música tranquila, soy muy fanática de Luis Miguel, esa es mi época, ¿no? Ok. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa me preguntó? No, la lectura, Ah, de la lectura, sí, sí, soy buena lectora. Disfruto de eso. Le comentaba antes del programa que de un reciente viaje que tuve a Roma, me traje un par de libros que pesaban mucho, pero disfruto eso de leer el libro en físico, ¿no? No disfruto tanto de la pantalla.
pero sí leo. Soy buena lectora. Entonces vamos a retomar la escuela de medicina para preguntarte ahí. eh, claro, estamos viviendo en una época diferente donde hay una masificación importante, una feminización Así de las es. facultades de medicina, no solamente en la República Dominicana, sino también en el mundo, al punto tal de que probablemente el 60, el 70%, y de eso vamos a hablar más tarde, Sí, de los estudiantes de medicina y de los programas de posgrado y especialidades son mujeres. son mujeres. ¿Cómo fue tu pase por la escuela de medicina? ¿Fue fácil? ¿Habían algunos inconvenientes en esa época? ¿Cuáles fueron las dificultades que tú puedas recordar así rapidito que te llegaron, sobre todo por ser mujer y estudiante de medicina? Sí. Y si tuviste algún profesor o profesora que te marcara desde el punto de vista de quiero ser como él o como ella. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, mi trayecto por la escuela de medicina, le cuento que también es una historia diferente. Cuando me toca hablar de este tema con los estudiantes, yo le digo, mi carrera fue tranquila, como ha sido mi vida misma. Por eso le digo que estoy muy consciente de lo privilegiada que soy con la carrera de medicina, pues no recuerdo ningún inconveniente que me haya impactado de manera tal como que yo pensara en dejar de hacer eso. Mi carrera fue tranquila, fluyó sin ningún problema, me disfruté mi carrera. Creo que mis mejores tiempos se dieron mientras yo era estudiante de medicina. Y sí, siempre hay una persona que inspira a uno en el camino. Como mujer habían algunas dificultades, es más, le digo yo, el transporte era una dificultad de llegar a la universidad. Fue una época de mucho público en la calle y poco transporte. Quizá los baños en la universidad, por ser mujer, también eso era un reto, pero no más de ahí. Una persona que me inspiró fue la doctora Chanlate. Por cuestiones de la vida muy misteriosas, la doctora Chanlate era mi profesora de histología y era una persona de muy buena apariencia y de muy buen trato y de una forma muy educada de enseñar. Y una vez yo le dije, doctora, yo voy a ser como usted, pero tengo que ser sincera y honesta, me estaba refiriendo a la forma de cómo la doctora se veía. Se veía muy bien y se paraba y al hablar era una elegancia total. Muchos años después me encuentro con la doctora Charlate en un evento de cirugía y cuando la voy a saludar le digo, mire, usted sabe que yo quería ser como usted y creo que lo voy a lograr porque ahora soy una profesora de histología igual que ella. Así que fue un momento muy bonito. Luego en la universidad trabajando me encuentro con un libro de histología que quería leer y cuando abro la página, el libro pertenecía a la doctora Chanlati y para mí fue algo como una experiencia religiosa. Yo dije, ya, mi vocación está confirmada. Así que ella me inspiró. Para mí eso fue una inspiración, así como muchos otros. Sería incluso injusta de atribuirle esa inspiración a una sola persona, pero sí recuerdo claramente que ella me inspiró. Qué bien. Y para edificación del público que nos ve y escucha, pues la histología tiene que ver con el estudio de las células Y de tejidos. y de los tejidos y por lo tanto hay que ver las cosas bajo el microscopio. Es el origen de donde aparecen después las enfermedades que ya son las Las patologías, ¿no? patologías, sí. Eh, Háblanos entonces de la doctora de León. ¿Cuándo te casas? Y Bueno, si eso influye en algo en tu carrera como estudiante o como médico. no como médico, ya como médico. Ya estaba yo graduada en el año 96 o 97, si recuerdo bien, ¿verdad? Ha pasado mucho tiempo. Acababa yo de graduarme, hacía ya como 2 años y ya ahí para esa época entonces me casé. Tenía un noviazgo ya como de 3 años, que estaba bastante sólido, y me casé justo en el momento donde se me da la oportunidad de irme del país. Y entonces ahí comenzaron los retos también, porque tenía que irme del país, acababa de casarme y era una tarea retante. Y viaja a Puerto Y Rico. viajo a Puerto Rico en ese momento y allá en Puerto Rico entonces ya tengo mi primer hijo, ya trabajando en la escuela de medicina allá en Puerto Rico y ahí comenzó mi adopción por parte de los puertorriqueños. Excelente. Que es la parte que nosotros vamos
a revisar, fíjate lo rápido que pasó la primera parte hablando del ser humano con características muy interesantes, de personas que inclusive laborando contigo en la Facultad de Medicina de la universidad donde estás, desconocían Sí. y que están conociendo a través del programa Vida y Salud en Comunidad. Volvemos en breve, no se muevan y regresamos. De nuevo con la doctora de León Olmeda. Y hemos hecho la transición de tú graduarte de médico, casarte y vas a Puerto Rico, donde allá te adoptan Así y es. comienzas tu carrera como médico general en el área de las ciencias básicas. Así es, y como docente. Hubo un pequeño evento que fue la transición entre mi viaje a Puerto Rico. Y es que cuando terminé la carrera en la universidad, y juré que no volvería ya más nunca a estudiar nada más, estaba muy agotada, pero solo pasaron 2 meses, cuando ya yo estaba de nuevo en la universidad haciendo un grado de histocitología, con la intención de que yo iba a ser patóloga. Y es ahí donde llega la oferta de Puerto Rico que le cambia el rumbo a mi historia. Como persona, ¿no? Como humana, yo tengo espíritu libre y soy muy flexible y le doy cabida a muchas cosas. Yo digo, voy a tomarme este vaso de agua y si veo que un jugo me parece mejor, me tomo el jugo. No soy muy rígida. Entonces, cuando me ofrecen irme a Puerto Rico a enseñar, como que tomé una decisión, me voy. Me gustó la idea, ¿no? Esa es la palabra correcta. Al gustarme la idea, pues yo me fui. Terminé el grado que estaba haciendo y me fui. Cuando llego, me doy con la realidad y digo, pero si yo no tengo entrenamiento para dar clases, ni siquiera pensé que tendría la paciencia para hacerlo. Pero la persona que me contrata era visionaria y me dice, lo vas a aprender y te vamos a enseñar y te vamos a entrenar. Y yo sencillamente confié y me dejé llevar en el proceso, empecé a entrenarme en todas las actividades de desarrollo que habían en la universidad y me fue gustando. Fue amor a primera vista, me fui envolviendo en el proceso, me apasioné de la educación médica, todavía continúo apasionada y fue una suma de cosas, ¿no? De mi interés, del empeño que le puse y las oportunidades que me dieron. Poquitísimo tiempo después de llegar y estar entrenándome, pongámosle doctor, 1 año, ya me habían ofrecido una posición administrativa, que como le dije, yo estoy abierta a las oportunidades, aprendí y dije, la quiero. En un momento cuando dudé, a un consejero que tenía dentro de la universidad me dijo, para que mande otro, mande usted. Y usted también va a aprender a hacer eso. Y yo acepté el reto y cogí esa posición administrativa. Ese ofrecimiento de posiciones administrativas fue creciendo conforme yo me iba entrenando. Tuve la suerte, por decir así, y el privilegio de que a medida de que me fui entrenando me iban ofreciendo cosas que yo iba aceptando el reto y ponía empeño, claro, es de nuevo un mensaje a los demás, es esforzarse y dar lo mejor de uno. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es precisamente esa palabra, extra. Si yo me esforzaba por ser mujer extranjera, Sí. dominicana principalmente, era un momento en donde había mucha migración para Puerto Rico de dominicanos, así que era muy importante que nosotros nos destacáramos. ¿Qué diferencias tú puedes, te llegan a la mente eh, que tú pudiste establecer entre el sistema de formación en educación médica en la República Dominicana y Puerto Rico? Total, doctor, eso fue para mí un reto.
Imagínense que cuando yo acepto trabajar para anatomía y en el laboratorio de anatomía, que esa fue una de mis grandes oportunidades, tuve una buena oportunidad de desarrollarme ahí, los músculos se llamaban diferentes a lo que ya yo me había aprendido aquí. O sea que fue todo un cambio de nomenclatura. La educación médica en Puerto Rico, en ese momento y hasta ahora, está muy centrada en el estudiante más que en el profesor. Acostumbrarme a que el estudiante, sus emociones, sus problemas, eran parte de su educación, para mí era algo nuevo. Porque nosotros íbamos a la universidad tiene una filosofía autónoma y pues yo pasé por la universidad solita, tranquila. El estudiante en Puerto Rico era y es muy acompañado, cosa que está sucediendo aquí ahora mismo también, porque estamos cambiando. Así que en ese momento para mí todo lo que veía era nuevo, desde cómo se llamaban las cosas, hasta todos los procesos y protocolos que se aplicaban para asegurar el bienestar de los estudiantes. Y en términos, por ejemplo, de regulaciones y de controles y de estándares, Sí, ¿qué nos hace diferentes? sí, son muy rigurosos. Los controles durante la carrera son muy rigurosos. Por ejemplo, el estudiante para pasar de un periodo al otro debe pasar una prueba que demuestre que tiene aprendizaje acumulado de su periodo anterior. Por ejemplo, los estudiantes de ciencias básicas para ciencias clínicas deben aprobar un examen de licenciamiento de los Estados Unidos, conocido por aquí como los STEP. El STEP 1. Pasarlo es no negociable. Pasa el examen y pasas a tu próximo ciclo. De lo contrario, tiene que desacelerar su carrera, mantenerse estudiando hasta que obtenga ese logro. Así que los controles son muy rigurosos. Para la graduación, ha de tener todos los exámenes de licenciamiento, así como otros entrenamientos también. Le digo que son rigurosos en el sentido que las oportunidades existen allá, claro, pero están ligadas a que el estudiante esté enfermo, esté experimentando alguna situación legal complicada para que pueda parar, pero aún así tiene que cumplir con la reglamentación. El asunto del idioma. El idioma debe ser bilingüe necesariamente, aunque las clases son en español, los exámenes son en inglés. Y son así. Y los libros también. Y los libros también, para acostumbrar al estudiante a los exámenes que le van a dar la oportunidad de licenciarse, de obtener licencia de médico. Yo creo que eso es un elemento muy clave que nosotros vamos a destacar, y es el hecho de que el manejar el idioma inglés en medicina es un plus, porque la gran mayoría de la literatura, de lo que se publica, es en el idioma inglés. Entonces, aquel estudiante que nos está viendo, que no conoce, que no habla inglés, debería hacer los esfuerzos para, además del idioma español, adquirir el inglés, porque definitivamente no solamente para estudiar medicina, es un plus, Sí. en el sentido de que le abre puertas y le da oportunidades de progreso. Y en términos de certificaciones y acreditaciones, Puerto Rico, como Estado Libre Asociado, me imagino, tiene una serie de regulaciones internacionales muy ligadas a los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, claro. El sistema es el mismo, siendo Puerto Rico un territorio de los Estados Unidos oficialmente, debe pasar por el mismo filtro de los estudiantes que hacen la carrera en los estados. Además, de nuevo, repito la palabra, hay cierta rigurosidad con las acreditaciones. Una escuela cualquiera de medicina en Puerto Rico pasa por diferentes organismos que la acreditan. Por ejemplo, el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, el CES, es el que le da licencia para operar. Pero además, el Middle State Association evalúa la universidad completa, todo lo que tiene que ver con aprendizaje y cómo se evalúa ese aprendizaje, lo que conocemos como assessment. Ese es el fuerte. Otro organismo que lo acredita, que es el Liaison Committee on Medical Education, es el que lo evalúa con los estándares de medicina solamente. Wow. Entonces, una universidad está saliendo de un proceso de acreditación
preparándose para el otro, que inmediatamente viene el otro. O sea que es aún más riguroso. Nosotros aquí necesitamos la licencia de los organismos el nacionales ministerio. y voluntariamente podemos hacer acreditación internacional, pero para ellos tienen que tener 3 licencias. Y si la universidad tiene programas, por ejemplo, quiropráctica, hay otro organismo que solamente acredita el programa de quiropráctica. O sea que los organismos que tienen que ver o las oficinas que tienen que ver con las acreditaciones están intensamente trabajando todo el tiempo. Un elemento que quiero, eh, la doctora me preguntaba mucho con relación a dónde estaba el guión. Así. Yo le decía, bueno, parte del guión pues viene aquí. Y lo trabajamos antes del programa y durante el tránsito a llegar aquí. ¿Cómo, aprovechando de esa estadía tuya en Puerto Rico, antes de traerte a República Dominicana y a UNIBE, donde estás, eh, ¿cómo, cómo se enfrenta el sistema de educación superior de Puerto Rico a los estudiantes con problemas? Bueno, como le dije al Que son principio, estudiantes de sí, todas las épocas y así de es. todas las regiones. Como le dije al principio, una de las cosas que me llamó la atención cuando yo llegué a Puerto Rico y que fue un reto, porque uno tiende a hacer lo que le enseñaron, fue enfocarme y dirigir mi trabajo a los estudiantes, cosa que no he dejado de hacer jamás. Los estudiantes tienen diferentes tipos de problemas, pueden ser financieros, académicos, de salud mental o familiares. Y prácticamente para cada una de esas cosas, las universidades tienen un consejero, pero no es una persona que los escucha nada más o que le puede dar un determinado consejo, es una persona que se ha preparado académicamente para dar consejería. En Puerto Rico la consejería existe como carrera. Entonces, ellos se forman como consejeros y hacen especialidades en diferentes áreas. Y de esa manera atienden los problemas que acompañan a los estudiantes. ¿Por qué esto es tan importante? Tenemos también la falsa creencia de que el estudiante de medicina y el médico no tienen problemas. La gente suele verlo como personas y profesionales fuertes, blindados, a los que no le pasa nada y todo lo contrario. La rigurosidad del programa de medicina, su complejidad, hace que se destapen los problemas que traen. Cada estudiante que viene a la universidad ya tiene una carga social. Y es importante que eso se tome en cuenta para que seamos exitosos, los estudiantes y el programa. Como acabas de decir, la carrera de medicina es una carrera exigente, no solamente por el número de años para la formación del grado, sino que después hay que hacer especialización, subespecialización y hay que mantenerse al día. Eh, y hemos escuchado el famoso síndrome de fatiga crónica. Mucha gente le llega con el burnout, Quemado. o síndrome de quemazón, que realmente es fatiga crónica y que obviamente uno de los grupos más afectados son los estudiantes y los residentes de programas del área de la salud, no solamente de medicina. ¿Qué recomendaciones una experta como tú, que ha vivido tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana, eh, le daríamos a esos estudiantes, a esos residentes, a esos médicos que también no escapamos de ese síndrome de fatiga crónica para prevenirlo? Sí. Una de las áreas, doctor, en la que me siento muy confiada de hablar es en el síndrome de fatiga crónica, burnout, quemazón, como le querramos llamar. Lo primero que hay que hacer es a nivel institucional, hacer planificación estratégica con actividades para prevenir eso. Usted le puede dar a los estudiantes y a los residentes y a los médicos muchas recomendaciones, pero tiene que nacer de la propia escuela. Tener políticas para mantener ambientes de aprendizaje saludables y positivos donde fomentemos el buen trato. Esa es la primera recomendación.
Personalmente les recomiendo siempre a todos los estudiantes, manténgase en el presente. No suponga nada, pregunte todo. Eso es una herramienta muy poderosa. Una de las causas más frecuentes de ese síndrome son los rumores. Dijeron que no iban a preguntar esto, que no van a poner otra cosa, que me van a dejar 24 horas. La prevención tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Vamos a interrumpir ahí, doctora, porque la segunda parte se fue más rápido todavía Sí. y teníamos más tiempo. Entonces, vamos a regresar en breve para continuar con las recomendaciones para evitar, prevenir, mitigar Ujú. la fatiga crónica. Volvemos. En el tercer segmento y último segmento de este conversatorio con la doctora Elizabeth de León Olmeda. Y estamos hablando del aspecto de la prevención del síndrome de fatiga crónica. Y usted hablaba, doctora, de la importancia que tenía que desde la institución, a nivel institucional, se creen las condiciones. Sí, Un aspecto también que se critica es que nuestros currículos son muy rígidos, muy apretados. que están muy cargados, que esos muchachos de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche están con poco tiempo para no solamente para comer sino también para relajarse, para descansar. La importancia que tiene la buena alimentación y el sueño, Así es. además de las actividades deportivas y eso, como parte de la prevención. Sí, doctor, quería recalcar lo que le dije anteriormente sobre las políticas y regulaciones que deben haber dentro de la universidad para que su audiencia y las personas que trabajen con la educación refuercen ese tema. Debemos educar a los estudiantes en un ambiente similar al que nosotros queremos que ellos hagan con sus pacientes. Si nosotros le pedimos que sean bondadosos, que lleguen a tiempo, que le den buen trato a sus pacientes, pero ellos se educan y se forman en un ambiente hostil, es muy difícil que hagan eso en su práctica diaria. Por eso es que es importante que desde la universidad esté esa política, esa regulación, declaraciones en contra de ambientes hostiles y promover el buen trato, el uso de la buena palabra. Estuve ayer en una actividad de eso que me cayó súper bien estar allí porque dije, qué bueno que va a haber una iniciativa de gobierno en promover el uso del buen lenguaje. La Asociación Americana de Escuelas de Medicina tiene una definición para el maltrato que podemos usar para prevenirlo. Así que en ese sentido, ningún esfuerzo es poco para que el médico cuando se gradúe se lleve debajo del brazo un buen entrenamiento para tener buen trato, buen uso del lenguaje, por favor, gracias y muy importante, el de la disculpa. Poder excusarse, desarrollar esa destreza de discúlpeme la tardanza que llegué tarde por deferencia a su paciente. Por eso que la educación ahora mismo está cambiando de centrada en el estudiante a centrada en el paciente. Sí. Eso es muy Que es la importante razón de la de ser escuela. nuestra, Es ¿no? la razón de ser de eso. Pero somos un poco, ¿qué le digo? Hacemos todo lo contrario cuando dentro de la universidad no promovemos y no damos el buen ejemplo de cómo comportarse. Haga de cuenta que lo académico está todo digital. Una persona que no está en la escuela de medicina y se dedica a leer anatomía todos los días, aprende anatomía. Sí. Pero todas esas técnicas de cómo dirigirse a su paciente cuando esté enojado, cuando su paciente tiene miedo, Cuando está triste. cuando está triste, a darle importancia a que el familiar también lo está. Un bebé que está mal de salud y su mamá está llorando al lado y usted no le presta atención a sus emociones. No, y ahora
con la supervivencia de vida y el número de personas mayores de 65 años aumentando, ahora tenemos el cuidador El cuidador que y el está síndrome del cuidador. documentado ya. Entonces, muy interesante. Vamos a hablar ahora cómo mediante ese expertise, ese entrenamiento, esa capacitación tuya en el sistema en Puerto Rico, que como hemos dicho, está muy vinculado y muy supervisado por el sistema de educación superior de los Estados Unidos. La Universidad Iberoamericana te identifica eh, pensando en el proceso de acreditación internacional que se veía venir, que era importante y que la Federación Mundial para la Educación Médica pues ya lo ha hecho en los últimos años, hasta cierto punto, aunque voluntario, relevante Ujú. para tener un sello de calidad. eh, Te trae la universidad como consultora y después viendo todas esas características que te adornan, parte de las cuales hemos podido nosotros apreciar en el programa, pues entonces estás como decana asociada a la Escuela de Medicina de la Universidad Iberoamericana. Sí. Entonces, háblanos un poquito de la importancia que tiene para las universidades, además de contar con la evaluación quinquenal y la supervisión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que es a quien nosotros nos debemos, la importancia de tener una acreditación internacional reconocida por una agencia que Internacional. la Federación Mundial para la Educación Médica acredita. Así es. La primera vez que yo vine al país de invitada, ¿no? Porque yo soy dominicana, nacida y criada. Me invitó usted a participar de un congreso anual que tenía la Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Un gran reto cerrar ese evento. Porque yo temía en ese momento que tantos años trabajando en el sistema americano, con los estándares americanos, viniera a decir cosas que no le pareciera relevante al público. Bueno, pero me apoyé en mi experiencia, sobre todo con los estudiantes y todo lo que tenía que ver con currículo, que era muy fuerte, y fue todo un éxito. Aprovecho para agradecerle personalmente esa invitación, fue una gran oportunidad. En ese momento yo conocí a la hoy rectora de UNIBE, la doctora Camilo, a quien también aprovecho para agradecerle, y ella me invita a venir todos los meses como consultora del programa de medicina, en ese momento en lo que tenía que ver como currículo, era una consejera curricular. Y el propósito de ese momento era ayudar a que el programa de UNIBE se mantuviera lo más similar posible a la experiencia que tenían los estudiantes en Puerto Rico debido al gran público, o sea, la gran población estudiantil que tenía de Puerto Rico. Bueno, en eso pasaron varios años. Yo venía todos los meses. Sin embargo, cuando el organismo de Estados Unidos dice, el ICFNG, que las escuelas de América Latina se deben acreditar por una agencia de acreditación internacional reconocida por la World Federation of Medical Education, ahí viene el nuevo reto. Ya yo tenía experiencia, como ya le expliqué anteriormente, una escuela en Puerto Rico pasa por 2, 3 procesos y hasta más de acreditación. Ya traía yo la experiencia y la doctora me invita entonces a ya no ser más consultora, a tener una posición fija, porque ella decía algo muy importante: cuando vienes y te vas, como que el trabajo se queda en hold, se queda detenido y lo recuperas cuando vuelve, y ella quería una consistencia. Pero había un reto. Mis hijos estaban todavía, el pequeño en edad escolar, aún no terminaba la secundaria, y para mí era de gran sacrificio dejarlo en esa etapa tan importante. Aún así, lo hice. Y mi hijo menor estaba en su último año y yo tuve que venir, recuerdo ese junio cuando yo comencé, estoy de aniversario próximamente, y en marzo del próximo año viene la pandemia. Entre junio y diciembre, la Escuela de Medicina ya había completado todo el proceso de acreditación, bases de datos, documentación, recopilamos miles de documentos de evidencia y llega la pandemia. Eso significó
que se nos vence un año completo de trabajo y tuvimos que dar una nueva vuelta al proceso de acreditación. Todo esto paralelo a mi hijo menor terminando Wow. el bachillerato, lo que decimos aquí el bachillerato, allá el high school, la secundaria. Para el público, ¿no? Esto es muy importante. ¿Cómo acepta uno los retos? ¿Cómo lleva uno la vida en paralelo? En medio de aquella euforia que nos causó la pandemia, yo dije, ay, he dejado a mi hijo solo en este proceso. Si los estudiantes de aquí están experimentando todo eso, el mío también. Así que comencé después que terminaba el trabajo por la noche, durante las noches, a conectarme con él, a seguir sus tareas, a llenarle todo lo que tenía que ver con su graduación. Y así fui compensando, ¿verdad? La ausencia con mi hijo menor, que no sé todavía si él me va a perdonar esa, pero bueno, ahí traté. Vamos a la acreditación nuevamente. La universidad, que está orientada a resultados y a la calidad, sigue preocupada por la acreditación y que tenemos que dar la nueva vuelta. Mensaje para el público y la audiencia nuevamente. En lugar de pensar que se nos acababa el mundo, aceptamos eso como una oportunidad. Esa oportunidad nos permitió revisar todo lo que hayamos hecho y mejorar lo que no estaba tan bueno. Nos enfrentamos entonces al nuevo proceso y tuvimos una visita muy exitosa que yo digo que estaba basada en esa oportunidad, Sí. que nos dio volver a revisar todo. Una amenaza en una oportunidad. Revisamos todo, recibimos nuestra visita y posteriormente nuestra noticia de que habíamos sido acreditados. Y yo siempre digo, gracias a la pandemia, que nos dejó visitar todos esos documentos otra vez y mejorar todo lo que estaba un poco desalineado. Así que el país ahora mismo, ¿verdad? Dejando un poco por fuera nuestra universidad, está en ese proceso. Muy bien. Ahora mismo hay cuatro instituciones Sí. que ya aceptaron también el reto y recibieron su estatus de acreditado, y con la esperanza de que las demás, con la esperanza hay un interés colectivo de que las todas demás escuelas continúen y con la intención, de ¿verdad? recibir la También acreditación de internacional. colaborar con todas las demás. Con usted nosotros podemos hablar varios programas, pero este es el programa que estamos haciendo. Y dentro de lo interesante que es su figura, yo lo sé porque en el camerino escuché, y así lo escucharon algunas otras personas, que dentro de las bendiciones que usted ha recibido en su vida, es haber podido conocer dos papas. Dos papas. No uno. Dos. Entonces, acuérdese que el tiempo es breve en televisión. Bien. Háganos esa historia breve para que el canal de la familia Televida pueda oír de usted ese testimonio de haber conocido de una manera fortuita el primero, sí, y de una manera ya programada el segundo. Sí, doctor. De nuevo, estoy consciente de cuán privilegiada soy. He tenido una vida de mucha suerte y la espiritualidad es importante. Soy devota de la Virgen de la Altagracia. Yo le pido cosas ridículas y ella me la da. Y un día llego al Robert, que estaba yo haciendo mi preinternado de pediatría, y veo que hay mucho... O sea, usted está en la escuela de medicina aún todavía, aquí en la escuela de el año medicina, clínico. Veo que el hospital está lleno de muchos carros negros y dije, ¿qué estará pasando aquí? Ni siquiera tenía la suficiente madurez en ese momento para darme cuenta que era la seguridad, ¿no? Me voy al área de urgencia con una compañera y le decimos a la residente que por favor se vaya a bañarse y a desayunar, cuando minutos después entra Juan Pablo II. Wow. Solo para mi compañera, para los bebés que estaban allí, que eran 2, recuerdo, y yo. Cuando yo miré esa figura, le contaba en el camerino que todavía no puedo evitar la sensación que me dio ver esa figura tan fuerte. Para mí yo lo único que hice fue mirarlo y decirle a mi compañera, es el Papa. Una extraordinaria oportunidad y uno de mis mayores privilegios, y él bendijo a los bebés, nos bendijo a nosotras, nos regaló un rosarito. Le digo, yo todavía no puedo evitar recordar esa emoción. No creo que nadie más tuviera esa oportunidad porque estábamos ella y yo allí nada más. Así es que el año pasado, para cruzar a mi experiencia con el Papa Francisco,
uno de los decanos de la Asociación de Decanos me deja saber que tenemos una invitación por parte de la Fundación Somos a viajar a Roma a un evento de médicos de familia. Somos Community Care, que es el patrocinador principal, el que auspicia este programa Vida y Salud en Comunidad, liderado por el doctor Ramón Tallá y su fundación. Ha sido pura coincidencia, ¿eh? Sí, Ha sido pura así coincidencia. es, así es. Entonces yo le digo, ay, yo voy a ir a ese evento. Para mi sorpresa, cuando abro el programa, dice que hay una sección privada con el Santo Padre. Entonces ya usted sabe, yo dije, ay, yo voy. Y Un voy. evento que déjame aclararte, que hace la fundación, Somos Community Care, de entrenamiento a sus médicos, usualmente fuera de los Estados Unidos, a finales de año, donde hacen una parte académica intensa de 2 días y medio, y una parte social. Y en ese momento que Así te es. toca en Roma. Aunque había dicho que sí a viajar y tenía claro que iba a ver al Papa, jamás imaginé que con esa cercanía. De nuevo repito, cuando yo recibo los estudiantes en la universidad, le digo, bienvenidos a la carrera que otorga más privilegios. ¿Qué tiene que ver la medicina con eso? Por ser médico y por ser decana, pude ver al Papa Francisco, darle la mano y además estar 45 minutos con la Basílica de San Pedro solo para nosotros, los médicos que estaban allí, y poder escuchar cómo el Papa narra su vida en su país, con su familia y el médico que los visitaba. Cuán importante para él había sido esa figura. Así que para mí, soy muy privilegiada. Usted sabe que a propósito del Papa Francisco, la fundación Dr. Ramón Tallá y Somos Community Care realizaron un video que creo que fue ganador de un premio, que nosotros estimulamos a la audiencia que lo busque. Se llama El Papa toca la puerta. Y es precisamente un aspecto de Francisco visitando a personas y tocando, y la impresión que tenía la gente de ver al Papa cuando abría la puerta. O sea, algo Era un Papa muy fuera de cercano, serie. muy cercano. Nosotros estamos casi cerrando este conversatorio y voy a aprovechar, se me ocurre la pregunta de tu mensaje, teniendo en cuenta a la médico, a la esposa, madre, a la educadora, a la decana, Ujú. para las madres solteras que están viendo el programa. O sea, Sí. ¿qué mensaje de una persona como tú que ha tenido muchas vivencias y que la vida le ha permitido, ¿no?, Ujú. el privilegio de ser educadora? ¿Qué mensaje se le puede dar a esas madres solteras que nos están viendo? Sí, esta es también una oportunidad muy buena, doctor. Yo le diría a ellas que hay que tener el coraje de cambiar las cosas. Tener un hijo es una bendición, como dice todo el mundo. De ninguna manera puede ser un problema que le quite a ella oportunidades para desarrollarse. Dijo una gran diseñadora, la educación es el mejor vestido que puede ponerse una mujer. Así es. Siempre le digo a todas las personas con las que trabajo, gracias a Dios que tuve una familia que me hizo una mujer educada. Hay oportunidades, aprovéchenla. Estamos en un país que hay oportunidades porque tenemos educación gratis. Usted sabe bien que en países como Puerto Rico y Estados Unidos la educación es costosa. Sí. Yo he visto madres que llevan sus niños a la universidad y como profesora tuve la oportunidad de tener alumnas madres solteras. Yo le cuidaba a las niñas, a una de ellas, para que cogiera sus exámenes. Busquen a alguien que las apoye cuidando a sus hijos, no lo abandonen, no lo dejen al cuidado de nadie en particular. Si se lo tienen que llevar a la universidad, llévenselo, pero edúquense. Realmente la educación es poderosa y es lo que le abre la puerta. A mí me abrió la puerta y a todas ellas también lo hará, pero hay que tener el coraje de cambiar las cosas. No es fácil hacerlo, hay momentos difíciles en donde se cae
La persona que la tira al piso sí nació, pero no ha nacido la que no le permita levantarse. Así es. Bueno, nada, excelente mensaje. Yo creo que ha sido un magnífico programa. Le agradezco que usted nos haya honrado con su presencia. Esperamos que el público haya disfrutado lo que he disfrutado yo con esta entrevista. Y nos vemos la próxima semana en Vida y Salud en Comunidad a través de Televida, el canal de la familia. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a